Buenas noches. Bueno, la idea era traerlo lleno, pero me ganó la ansiedad. Por eso me pusieron al último. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Leandro. Firmo como Leand. Soy ilustrador, dibujante, caricaturista de Instagram. Si me quieren buscar en Instagram, Leand Ilustra por si quieren tener contexto de lo que hago, pero bueno, igual les voy a contar un poco. Me gusta dibujar. Siempre de chiquito dibujé, pero de grande tomó otro rumbo que ahora les voy a contar cómo fue, pero más que dibujar es como una excusa. En realidad me gusta transmitir ideas, historias, reflexiones. Siento que tengo mucho para decir o que quiero decir muchas cosas y el dibujo es la forma que más me convence para decirlo. Creo que el dibujo y las ilustraciones reflejan muy bien mis pensamientos, lo que yo quiero transmitir. Así que elegí ese camino que es el de la ilustración. Yo quería hablar del hábito de reflexionar, porque en mi caso, yo que soy ilustrador y que dibujo y subo ilustraciones en Instagram, como saben ustedes, Instagram demanda mucho contenido. Todo el tiempo hay que tener una idea nueva, todos los días algo para compartir, un mensaje, una reflexión. Y el hábito de reflexionar a mí me ayudó mucho a poder tener esas ideas diarias, todo el tiempo tener algo para decir, algo para contar. Pero esto de la reflexión y de reflexionar no empezó con mi cuenta de Instagram, sino mucho antes, en un tiempo mucho más joven que era yo, que me gustaba viajar mucho. Y me acuerdo que cuando viajaba, empecé a hacerlo porque veía que otra gente que subía imágenes viajando, escribía, tenía una libretita para escribir las cosas que vivía. Y empecé a hacerlo. Y me di cuenta que me gustaba mucho plasmar las experiencias que estaba viviendo. Y noté que mis amigos que viajaban conmigo, que a veces viajábamos una semana, un mes o más, siempre mencionaban que se les pasaba muy rápido los viajes. Y a mí me llamaba la atención porque ellos decían, uy, se me pasó volando este viaje, sí, esta semana se me pasó volando. Y yo lo entendía por un lado porque decía, claro, la pasaron tan bien que se les pasó volando. Pero para mí había sido una semana, había sido como un mes, y un mes había sido como un año. Y yo me preguntaba, ¿por qué me pasaba eso? Y era porque había creado este hábito de sentarme cada noche o cuando tenía un ratito y escribía o trazaba en un dibujito una experiencia que había vivido o algo que me había pasado en ese viaje. Y me daba cuenta que sin querer queriendo, cada reflexión que yo hacía sobre mis viajes un poco detenían el tiempo y hacían que cada viaje se hiciera más eterno y era como un tatuaje del presente que yo me tatuaba para que durara un poquito más. Y por eso quería hablar de eso. Hace un tiempo yo me vine a Córdoba, capital, a estudiar psicología. Y recuerdo que este hábito de reflexionar lo traía muy, muy presente. Y me acuerdo que llegué a Córdoba sin nada de plata, así, muy poca plata. Creo que en esa época, estoy hablando hace 5 o 6 años, eran 2.000 pesos. Y yo con eso dije, bueno, con esto me voy a arreglar para alquilar, para comer, totalmente irreal. Pero yo quería estudiar. Así que hice todo lo que un estudiante normal hace. Pasar hambre, dormir poco para estudiar, trabajar y que te exploten. Me faltó trabajar en un McDonald's nomás, pero casi todo lo hice. Y en la época en la que buscaba alquiler, mis compañeros de la escuela de psicología, de la universidad, me iban prestando sus casas, me iban diciendo, vení, quédate 2 días acá hasta que consigas alquiler. Después el otro se turnaba, me decía, ahora vení que mi casa, 2 días, una noche. Y me iban aguantando mientras yo iba buscando alquiler y hacía el curso de nivelación. Y me acuerdo una noche que un amigo me invitó, un viernes a la noche, para que pudiera descansar y tenía que rendir un examen al otro día. Y me dijo, vos quedate tranquilo, yo vivo con mi hermana, pero los dos vamos a salir de fiesta, así que vos quedate a dormir tranquila. Bueno, ya fui, tiré un colchón en el living y me acosté a dormir. Y tipo 4 de la mañana llega la hermana. Yo sentí que llegaron, no le di mucha bolilla. A los 15 minutos cae él, borracho, pero mal. Empezó a hacer un escándalo, un lío, empezaron a pelear, se insultaban. Todo un lío tremendo. Después sentía que él estaba amenazándola con que se iba a tirar del balcón él, a ella. No sé, un quilombo increíble. Y yo estaba ahí acostado en un colchón y decía, ¿qué hago? ¿Me levanto? ¿No me levanto? Me levanté para ayudar.
Me acerqué, me dijo ella, calmalo que llamo a la policía. Yo lo intentaba calmar, yo apenas lo conocía a él. Una situación horrible y llegó la policía, lo calmaron. Me acuerdo que se acostó a dormir como si nada. Ella también se acostó a dormir como si nada y yo quedé así como, ¿qué pasó acá? No entendía nada. 2 horas o casi 3 horas intentando calmarlo. Él tiraba cosas, rompía cosas. Cuestión es que me acosté en el living y me quedé así como, ¿qué acaba de pasar? Bueno, voy a intentar dormir. No podía dormir, tenía la adrenalina a tope. Ya estaba amaneciendo, no había podido dormir, no había podido descansar bien. Así que me levanté en silencio, junté mis cosas y me fui de ahí porque dije, yo acá no me quedo. Y me acuerdo que me fui, eran como las 6 de la mañana, me senté en el patio Olmos y me puse a pensar. Y dije, no quiero esto para mi vida, no sé por qué estoy pasando esto, por qué estoy viviendo estas situaciones, por qué me está costando conseguir alquiler. Y recuerdo que me puse a pensar y a pensar y a reflexionar y a buscar formas. La cosa es que estuve como 1 hora pensando y empecé a encontrar soluciones y empecé a encontrar formas de conseguir alquiler más rápido. Todo en mi mente, todo estaba en mi mente. Solo que yo estaba tan entusiasmado por la carrera que nunca me había puesto a analizar mi situación, qué es lo que quería, qué no quería. Y esa reflexión que hice en ese momento, motivado por esa desgracia, me llevó también a tener más energía y más impulso en lo que yo quería conseguir para mi vida. Así que me acuerdo que en 2 días recorrí la ciudad, busqué alquiler por todos lados, busqué trabajo y a los 2 días conseguí el alquiler más barato del mundo, que justamente en ese tiempo salía 2.000 pesos el alquiler. Así que yo entregué mis últimos 2.000 pesos para poder tener una cama donde acostarme y después lo de la comida más o menos me arreglaba con el comedor y eso. Así que conseguí alquiler, al poquito tiempo conseguí un trabajo y me di cuenta de eso, de que la reflexión tiene un poder. Como decía Vicky al principio, es como un superpoder que te permite ver más allá de la realidad, de lo que se ve. La reflexión, el analizar el presente, el analizar lo que nos pasa, por qué nos sentimos, cómo nos sentimos, todo eso nos lleva a ser mucho más conscientes de nuestra realidad y poder cambiarla, poder transformarla. Hay una definición que dice que la reflexión, reflexionar, es centrarse en un tema específico y analizarlo para poder aplicarlo. Y ese hábito que yo había tomado por costumbre, ¿no? Por viajar, porque sí, en ese momento me ayudó un montón. Recuerdo, les voy a mostrar otro dibujito para que cambiemos el fondo. Esto para que vean lo simple que suelo dibujar, porque más allá de que soy vago, me gusta dibujar simple, me gusta el minimalismo, no tanto, porque no me interesa tanto la estética, sino el mensaje. Me interesan mucho los mensajes. Entonces yo a veces tengo 15 minutos en mi vida cotidiana, rayo algo así nomás, pero transmito un mensaje que me está llegando en mi vida y lo subo a Instagram. Hago historietas de ese estilo. Esto está fuera de contexto porque son más largas, siempre son secuencias más largas, pero me gusta transmitir ideas y consejos y reflexiones a la gente. Estando en Córdoba ya, estando por empezar el 3er año de psicología, me llama mi hermana, ella vive en Río Negro, y me dice, Leandro, a mamá le quedan pocos meses de vida. Yo quedé así como... Contexto, mi mamá venía luchando con un cáncer, pero le ha ido muy bien, había pasado la etapa de todo el tratamiento, todo le ha ido muy bien, y de golpe el médico le da la noticia a mi hermana de que le quedan, él dijo 4 meses de vida aproximadamente. Entonces mi hermana me llama y me lo cuenta, todos helados, ¿no? Y yo quedé como, no sabía qué pensar, no sabía cómo digerirlo. Y me dice, tenés que venir a cuidarla porque ya no va a poder cuidarse sola desde ahora en más. Recuerdo que yo estaba en justo un edificio trabajando de pintor y me paré así, el costado así, y me puse a pensar. Y mi jefe me llamaba y yo estaba así como que no podía caer. Y terminé de trabajar, me fui a una plaza, me senté y dije, voy a pensar bien todo lo que voy a hacer ahora, de ahora en más. Y me puse a pensar y a analizar y a reflexionar qué estaba pasando, qué iba a pasar con mi carrera, qué iba a pasar con mi vida. El hecho de que yo quería ir a cuidar a mi mamá. Y pensando y analizando me di cuenta de que estaba en el mejor momento de mi vida para hacer eso, para ir a cuidar a mi mamá. Justo había terminado un alquiler y estaba buscando otro
justo había terminado de trabajar en un lugar y estaba buscando otro trabajo, así que estaba en un punto justo donde podía dejar todo, y todavía no empezaba la carrera, e irme. Y la reflexión me llevó a darme cuenta de que estaba en el momento indicado, que no era algo que parecía malo, pero no era tan malo. Y que a la vez yo estaba yendo a hacer algo que para mí era totalmente noble, que era estar el último tiempo con mi madre. Fui a Río Negro, estuve viviendo con ella ese último tiempo, y me acuerdo que tuve dos opciones. Cuidarla y hacer como si eso fuera, bueno, una cosa más de la vida, o asimilar todo lo que estaba pasando, porque dentro mío había un conflicto, pero yo no lo quería sacar a la luz. Así que decidí asimilar y ser consciente de todo lo que estaba pasando, y cada noche, mientras lloraba, escribía y reflexionaba en todo lo que sentía, en todo lo que pasaba, me hacía preguntas. Y en ese tiempo creo que forjé el 90% de la forma en la que veo la vida ahora. Fueron 4 meses difíciles, pero a la vez muy ricos en cuanto a la forma en la que yo empecé a entender la vida, empecé a hacerme preguntas, empecé a cuestionarme cosas. Hay uno de mis personajes favoritos, que justamente es la muerte, que en ese tiempo, como decía Daniel, me amigué con la muerte y me amigué con la realidad, ¿no? Porque uno en esos momentos aprende a aceptar la realidad como es. Entonces, en ese tiempo escribí un montón sobre la muerte, sobre la vida, sobre el propósito. Creé un montón de cosas en mi cabeza, un montón de ideas. Tenía mucho para dar. Mientras iba despidiendo a mi mamá poco a poco. Que como saben, en este tipo de enfermedades uno la va perdiendo de a poco, ¿no? Hasta que deja de respirar. Ese es como el momento donde uno se alivia en realidad. Pero antes uno la va despidiendo mientras ella va perdiéndose a sí misma. Recuerdo que después de que ella falleció, dije, bueno, ¿qué hago ahora? Es muy complicado volver a Córdoba, tengo que trabajar, no tengo ni trabajo, estudiar imposible. Me puse a trabajar y todo lo que yo tenía acumulado en mi corazón y en mi mente, lo empecé a sacar a través de dibujos. Y me creé una cuenta de dibujo de Instagram porque vi que otra gente lo hacía, empecé a subir ilustraciones y me di cuenta que la gente recibía muy bien los mensajes que yo daba. Y yo tenía un montón. Vieron que los artistas normalmente sufren por falta de ideas, por bloqueos creativos. Bueno, yo no, estaba sobrepasado de cosas que quería decir, así que empecé a dibujar, a contar historias, a contar mensajes, reflexiones. Y cuando menos me di cuenta, hubo como no sé, algo pasó que la gente empezó a conocer mi cuenta, empezó a crecer de una manera increíble en seguidores y en todo. Hay gente que me escribía por mensajes privados diciéndome lo que vos pusiste, la reflexión que pusiste me ayudó para esto, para aquello. Y me encontré de pronto haciendo algo que no esperaba, pero que amaba, que era transmitir ideas y reflexiones y consejos a gente que no conocía. Y me di cuenta que ese hábito de reflexionar me había ayudado no solo a pasar una crisis, sino a encontrar un camino nuevo, que yo no esperaba para mi vida. Un camino que normalmente la gente no toma porque estamos acostumbrados a vivir en automático y nos cuesta mucho parar y detenernos y analizar nuestras vidas, qué estamos pasando, qué nos está pasando, qué sentimos, qué no sentimos. Y no solo hablo de gente que está en una crisis, tal vez estamos pasando el mejor momento de nuestra vida, pero no lo estamos asimilando bien, estamos viviéndolo nomás y dejando que se vaya. Y yo quiero invitarlos a que aprendamos a detenernos y analizar nuestro momento presente. ¿Qué estamos pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué estamos viviendo? ¿Por qué estamos viviendo eso? Y en base a esa reflexión poder dar un paso adelante, una para hacer carne cada vivencia y otra para sacar la riqueza que tiene cada experiencia que vivimos. Después de crear la cuenta y de que creciera un montón, me di cuenta que eso era lo que yo quería. Y si yo pienso para atrás, digo, yo quería estudiar psicología, quería dedicarme a eso. No se dio. Tuve que ir a cuidar a mi madre, que eso fue para mí la mejor etapa de mi vida, pero a la vez fue una etapa difícil, que yo no la hubiera elegido seguramente. Y me encontré de pronto teniendo una cuenta de Instagram que me estaba dando un montón, e incluso rédito monetario ya empezaba a moverse en otros sentidos. Y me di cuenta que no era el camino que yo había elegido, pero era el camino correcto. Era realmente por ahí. Así que yo los quiero invitar a eso,
a que sean conscientes de sus vidas, de lo que viven, de cómo son, de qué están haciendo, por qué lo están haciendo, y que involucren este acto y este hábito de reflexionar en sus vidas para que puedan ver el camino y saber si es o no por ahí. Muchas gracias.